Bueno, yo voy a hablar del herpes zóster oftálmico. Como consideraciones iniciales, lo que es el herpes zóster en general, el ser humano es el único huésped, un poco en concordancia con lo que decía el doctor Ortega. Y fíjense que los mayores de 40 años, casi el 100% de las personas tienen el virus en el organismo, y hasta el 30% de estas personas pueden desarrollar el herpes zóster a lo largo de su vida. Obviamente la incidencia va a aumentar con la edad, y si bien en los inmunosuprimidos hay un riesgo incrementado de que se desarrolle, en realidad la mayoría son personas sanas, inmunocompetentes. Hay ciertos factores de riesgo como la edad, es más frecuente en mujeres que en hombres, ciertas enfermedades crónicas, la diabetes, que disminuye un poco la inmunidad, el estrés, y también se está viendo que el uso de estatinas puede producir una reactivación. El herpes zóster es la reactivación del virus varicela zóster, que se adquiere generalmente en la niñez, se produce la varicela y luego queda latente en los cambios sensitivos del organismo. Lo más frecuente es que esta reactivación en realidad se produce a nivel del tórax, en la clásica culebrilla, como le dicen, y en una segunda, en menor frecuencia en la vía trigeminal, que es la que nos interesa a los oftalmólogos. Siguiente. Como complicaciones, y quizás una de las cosas más importantes, es todas las secuelas e incluso incapacitantes para la vida, ¿no? Porque lo más frecuente es que produzca la neuralgia postherpética. Es uno de los dolores más fuertes que tiene el ser humano, casi como el dolor del cólico renal, que incluso es incapacitante y produce también alta tasa de suicidio en ancianos mayores de 70 años. Puede producir también afectación, obviamente, del globo ocular, de lo que es la audición, y también se ha visto que las personas que tienen zóster tienen un riesgo incrementado en el primer año de tener accidentes cerebrovasculares. El síndrome de Ramsay-Hunt en realidad es cuando el herpes zóster, siguiente, que tengo una fotito, que es lo que le pasó a Justin Bieber, tenía el herpes zóster, se le reactivó en el ganglio geniculado, produciendo una parálisis facial y problemas de audición. Siguiente. Y tener en cuenta que la neuralgia postherpética, si bien es más frecuente en mayores de 50 años, ya el hecho que se produzca una reactivación en la vía trigeminal, eso también aumenta la chance de que una persona tenga la neuralgia. Si el dolor es severo al inicio del cuadro, es un factor de riesgo y no hay un riesgo incrementado en pacientes inmunodeprimidos. ¿Siguiente? Ahora, la definición de herpes zóster oftálmico es cuando la reactivación se produce en el territorio inervado por el nervio trigémino, ¿sí? Específicamente en la primera división del trigémino, que es el nervio oftálmico, cuya reactivación es 20 veces más frecuente que las otras dos ramas. Se caracteriza por ser unilateral, que eso ayuda mucho al diagnóstico cuando lo vemos, porque generalmente estos pacientes quizás no recurran al oftalmólogo como primera consulta, a lo mejor llegan al clínico o al dermatólogo y es ellos quienes lo derivan, salvo que el paciente tenga complicaciones oculares, ¿no? Y generalmente es unilateral. Siguiente. Ahora, tener en cuenta también que existe el herpes zóster sin rash, que ya conocido como sin herpete, que ya se había descrito en 1958, que son todos los síntomas que puede dar el herpes zóster: el dolor, las complicaciones oculares, pero no va a haber un rash que nos avise. Bien. Bueno, esto es lo que les decía con respecto a la incidencia. A medida que nos acercamos a la década del 60, del 70 de edad, aumentan los casos. Siguiente. Bueno, y podemos tener un cuadro agudo, crónico o recidivante. Tener en cuenta que en cualquier estadio es importante que estos pacientes no estén en contacto con personas que tengan las defensas bajas o en embarazadas. Generalmente el herpes zóster, el contacto con las vesículas, que es lo que elimina las partículas virales, es lo que va a infectar. Lo que es la fase aguda se va a presentar generalmente, inicia con una fase prodrómica, o sea, el paciente tiene algunos síntomas que fiebre, cansancio, como cualquier cuadro viral, y luego aparece la verdadera reacción exantemática, que empieza con un exantema maculopapular,
rápidamente evoluciona a vesículas, después costras, todo eso en el lapso de una semana. El paciente ya antes de estas lesiones que van a aparecer, ya él se puede ir dando cuenta que en el dermatoma, donde va a aparecer el rash, empieza a tener ya unos síntomas como una sensación de quemazón o dolor en rama, que ya ahí quizás pueda llegar a consultar. Después aparece el rash y es cuando acude a la consulta. Y estas lesiones, bueno, van a dejar cicatriz, algo importante a observar, porque a veces recibimos al paciente después de que produjo el rash y podemos sospechar en el caso de encontrar alguna cicatriz. Algunos ejemplos, fíjense cómo es siempre unilateral. A veces también puede estar comprometido la rama maxilar. Fíjense que todo es de acuerdo a la distribución del nervio oftálmico. No sé si saben lo que es la división. El nervio oftálmico se divide en frontal, lagrimal y nasociliar. Entonces, todo, en este ejemplo, por ejemplo, se ve toda la distribución de cómo son las ramas terminales del la rama oftálmica del trigémino. La rama oftálmica del trigémino. Bueno, estos son casos ya en pacientes inmunodeprimidos, cuando, digamos, todo lo que uno describe siempre es en pacientes inmunocompetentes, ¿no? Ahora, cuando las defensas están bajas, o un paciente con HIV, por ejemplo, se va a presentar un poco más el cuadro. Incluso a veces puede ser más extendido y bilateral, que ahí ya sería más difícil el diagnóstico. Y fíjense que después, cómo deja las secuelas en la piel, que por ejemplo, viene un paciente con una complicación ocular, que después le voy a mostrar, y ya el hecho de que tenga una cicatriz del lado, digamos, de un lado de la cara, nos puede orientar de que este paciente tuvo herpes zóster. Siguiente. Con respecto al signo de Hutchinson, no sé si lo escucharon hablar seguramente, el signo de Hutchinson fue un signo descrito por un oftalmólogo, Hutchinson, que habla de la afectación del área cutánea, lo que es el ala lateral de la nariz y la punta de la nariz. Por muchos años se creía que cuando estaba este signo seguramente haya compromiso ocular. Siguiente. Ahora, si ustedes buscan en la literatura, van a ver que hay estudios que confirman esta afirmación, pero otros que no. Incluso dicen que cuando la afectación es de la rama supratroqueal, es un factor, tiene un valor predictivo positivo alto para que haya desarrollo ocular. O sea, como que hay varias versiones, ¿no? Pero si vamos a algo que publicó la academia, en cuanto a los mitos, un poco de mitos en general, en realidad, si vamos a la fuente verdadera, el signo de Hutchinson, siguiente, los casos que reportó Hutchinson, en realidad nunca afirmó, siguiente, porque puse animaciones, en realidad Hutchinson nunca afirmó que la afectación de la punta de la nariz indicara compromiso ocular. Sí tenía casos que encontraba esa relación, pero nunca no eran los casos suficientes como para afirmarlo. Por lo cual es un mito, no es que si hay signo de Hutchinson va a haber compromiso ocular. Incluso un 30% de los pacientes que no tienen el signo de Hutchinson, un 30% de los pacientes tienen compromiso ocular sin tener signo de Hutchinson. ¿Se entendió? ¿Claro eso? Es decir, que no se sabe, probablemente aumente el riesgo, pero no se tiene que decir que un paciente que no tenga el signo de Hutchinson no lo va a tener. Claro. Hay que controlarlo igual, tenga o no tenga. La importancia, entonces no tiene ninguna importancia. Es como un concepto que fue pensado más para el médico general o el clínico, donde recibía al paciente con zóster y decía, bueno, si tiene afectación de la nariz, lo derivo al oftalmólogo, pero en realidad no es así, puede no tener nada y tener compromiso ocular, o sea, siempre lo deberían derivar al oftalmólogo, y ahí es cuando lo recibimos. Ahora, lo que sí no hay dudas es que si no recibe el tratamiento adecuado, un 50% de los casos van a tener compromiso ocular, incluso un 25% van a desarrollar la forma crónica y recidivante, que es la más incapacitante. En cuanto al globo ocular en sí, puede afectar a cualquier estructura, de los párpados, la córnea, la esclera, la uvea, la retina, incluso afectación neurológica, nada más. Lo más frecuente es que produzca conjuntivitis, queratitis, tanto superficiales como estromales como profundas, o uveitis. Nada más. Bueno, incluso la frecuencia. Este es un cuadrito que, bueno, después lo miran, yo les voy a dejar la clase para que la analicen con todos los detalles, pero acá lo que habla es
cuál es el tiempo en donde van a ir apareciendo las diferentes complicaciones oculares. Incluso puede tardar hasta 30 días en aparecer las primeras manifestaciones oculares. Por eso es importante hacer un seguimiento de estos pacientes. Obviamente que esto es más frecuente, como les decía, en aquellos que no han sido tratados, ¿sí? Y lo que es importante es la estesiometría corneal, que es evaluar la sensibilidad de la córnea, porque estos pacientes que si se afecta la córnea disminuye ya lo que es la sensibilidad corneal y eso favorece el desarrollo de, por ejemplo, una úlcera neurotrófica. Bueno, acá unas imágenes. Lo que tiene de característico el herpes zóster son las pseudodendritas, a diferencia del herpes simples, que después lo va a mencionar el doctor Ortega. Aquí no hay bulbos terminales. No sé si vieron a algún paciente ya con herpes zóster simple. Los bordes en este caso son rojos. Y bueno, acá pueden ver lo que es una selección con proteína de la conjuntiva vulvar, donde había también una vesícula. O sea, las vesículas no solamente van a estar en la piel, pueden estar adentro del ojo, en la conjuntiva. Siguiente. Y acá, bueno, un cuadrito para que vean cuánto tarda en aparecer las diferentes formas de queratitis. Generalmente las pseudodendritas aparecen en el sector periférico, van a teñir mejor con rosa bengala, puede producir ya queratitis numulares, como se ven ahí en la figura C, queratitis estromales, más profundas, como en la D. Siguiente. En cuanto a las formas crónicas, ya estos pacientes, bueno, ya pasó el rash y quizás estos son los casos que generalmente ya producen complicaciones oculares. Son pacientes que tenemos que dar ya corticoides tópicos para tratar estos cuadros. Y lo que es la úlcera neurotrófica, que es lo que, bueno, siempre se trata de evitar y hay que tomarles, repito, lo que es la sensibilidad corneal. Esto lo que es simple, no hace falta mucha infraestructura, simplemente con un hisopo, obviamente no le ponen anestesia al paciente, con un hisopo o con el tonómetro de Goldman, cuando ustedes se acercan van a ver que no tienen el reflejo típico, no sienten directamente. Entonces esos pacientes ya saben que en un futuro pueden desarrollar una úlcera neurotrófica, ¿no? Hay que dar una pauta de alarma. No voy a hablar mucho de esto porque va a hablar más en detalle el doctor Ortega, lo que es la necrosis retinal aguda, quizás es la complicación menos frecuente, pero es la más grave, porque el paciente puede perder toda su visión, es más frecuente en aquellos que no se inició el tratamiento o con inmunosupresión. Acá el PCR es importante, pero no hay que esperar el resultado. Si uno sospecha una necrosis, bueno, no quiero ampliar mucho porque creo que va a hablar el doctor Ortega. Bueno, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, ¿sí? El rash y los antecedentes. Preguntarle al paciente si tuvo o no un episodio, el dolor, si tuvo vacunación, si tuvo varicela. Siguiente. En cuanto al tratamiento, esto es lo más importante, aciclovir, 800 miligramos, 5 veces por día, por 7 a 10 días. Como alternativa pueden usar también el palaciclovir, 1 gramo cada 8 horas. Está ampliamente demostrado que el tratamiento precoz va a disminuir todas estas complicaciones que les fui mostrando y además disminuye la neuralgia posherpética. Van a encontrar que lo ideal es tratarlo dentro de las 72 horas. Ahora, si pasaron más de 72 horas, también lo dan igual. Obviamente, si lo agarramos a tiempo, vamos a disminuir todas estas complicaciones. Y si pasó más de 7 días, ya generalmente el rash ya no está ahí, pero ya disminuye la efectividad en cuanto a la neuralgia, si uno quiere evitar esa neuralgia. Como les había dicho al principio, estos pacientes generalmente son pacientes de mayores de 60 o 70 años que tienen una función renal disminuida y la ciclovir se elimina por vía renal. Entonces es importante, sobre todo en pacientes crónicos, que se haga un seguimiento de la función renal, ¿sí? Porque si no le podemos generar una insuficiencia. Mención que lo puse porque hay pacientes, hace poco yo recibí un paciente de 14 años incluso, fuera de la norma, que estaba diagnosticado con una celulitis, le habían dado amoxiclavulánico y meprednisona y lo derivan para saber si era un herpes zóster en realidad. Bueno, ahí comenzamos el tratamiento con aciclovir, pero el corticoide no se debería usar en realidad, porque en realidad reduce sí el dolor, pero no va a reducir la neuralgia posherpética. Lo único que lo va a reducir es el aciclovir. ¿Sí?
¿Bien? Acá la efectividad de la... Sí. Ahí en el gráfico pueden ver que cómo se reduce drásticamente el dolor de la neuralgia en pacientes tratados con y sin aciclovir. El compromiso ocular es de 50 al 25%. Y el compromiso ocular baja de 50 al 25%. Fundamental, Está Es bien. decir, le dan la medicación y le piden la creatinina. No espera que la traigan, pues se va a las 72 horas. Sí. Bueno, acá un cuadrito para que vean cuando hay compromiso epitelial. Acá el paciente puede estar ya sin el rash, lo podemos recibir de esta manera y le vamos a dar ahí sí la pomada tópica de ganciclovir 0,15. Lo ideal es hacerlo 5 veces por día, por lo menos hasta que termine, hasta que solucione la queratitis y después lo prolongan una semana más. Ya en el caso de afectación más profunda de la córnea, pueden usar corticoides tópicos como prednisolona o difluprednato. En los casos de uveitis también. Ya cuando nos vamos a complicaciones más incapacitantes para la vista, lo que es la queratitis neurotrófica, hay veces que necesitamos ya implantes de membrana amniótica para recuperar ese epitelio, lo que es la tarsorrafia también para aumentar la lubricación. ¿Sí? Soy autólogo también. Soy autólogo. Bueno, estos son algunos casos. Un paciente, como pueden ver arriba, con tinción con fluoresceína, además tenía asociada una úlcera. Piensen que estas córneas, al ser más débiles, también pueden estar propensas a tener infecciones bacterianas. Paciente tratado con gatifloxacina y ganciclovir tópico. Fíjense la lesión como ya se fue básicamente toda. Un paciente también, una señora con úlceras, incluso las pueden ver sin fluoresceína muchas veces. Pueden verla como son pseudodendritas, también tratada con ganciclovir. Una queratitis intersticial más profunda, fíjense cómo aclara la córnea, capaz que no se ve muy bien con la luz. Tratado con difluprednato. ¿Sí? Signos de cronicidad, si nos encontramos con un paciente con una degeneración lipídica, atrofia de iris, típico de pacientes que tuvieron herpes, una escleromalacia, fíjense la esclera como se ve violeta con un adelgazamiento, en un paciente que tuvo probablemente escleritis, queratopatía en banda, tratado con suero autólogo, calcificaciones, todas patologías crónicas, ¿no? De córneas que infecciones recurrentes, lo que es el anillo inmunológico, fíjense la afectación ya de lo que es el endotelio. Bueno, y este es un estudio, un ensayo que se hizo, que terminó en el 2024, donde lo que se quería saber si el valaciclovir 1 gramo día, todos los días, en un lapso de 1 año, disminuía las recurrencias de la reactivación por el software y además si disminuía la neuralgia posherpética. En este trabajo se vio que a los 12 meses, cuando se terminaba el tratamiento, no había una diferencia significativa entre el grupo placebo y el grupo que le habían dado valaciclovir. El tratamiento terminaba a los 12 meses y a los 6 meses se volvía a hacer una evaluación oftalmológica, o sea, 6 meses más sin tratamiento, y a los 18 meses estadísticamente se veía que había una reducción significativa de las complicaciones oculares. Siguiente. Estadísticamente significativo. Estadísticamente significativo. Con respecto a las múltiples recurrencias, entrando un poquito más en detalle en el trabajo, así se entiende bien. De todos el porcentaje, de todo el total de pacientes, en realidad se fue dividiendo en varios grupos, ¿no? Menores de 60, mayores de 60 y a su vez cada grupo, aquellos que tenían afectación crónica o aguda, definido como aquellos recurrencias agudas o crónicas, definidas como aquellas que eran menores o mayores a 6 meses. Entonces, aquellos que tenían múltiples recurrencias, es decir, más de 3 recurrencias anuales, aquí sí se vio que disminuía la cantidad
de recurrencias, tanto a los 12 como a los 18 meses. Siguiente. Con respecto a la neuralgia postherpética, no llegaron estadísticamente a una conclusión significativa, no hubo cambios. Siguiente. Pero si analizaban el subgrupo de menor de 60 años, ahí sí había una reducción significativa de lo que es la medicación que le tenían que dar a los pacientes para disminuir el dolor. Ahí sí se veía que había una reducción significativa. Pero el trabajo tiene algunas limitantes. El doctor Jack Douglas comentaba en este trabajo que el beneficio es modesto porque necesitas en realidad el NNT, que es el número necesario de pacientes a tratar para lograr la efectividad, era muy alto. Piensa que tiene que ser lo más cercano a uno para que una droga es decir que verdaderamente es efectiva. Y además, si analizando el trabajo, lo que les decía, hasta los 12 meses estaban en tratamiento los pacientes, ¿no? Evaluaron y vieron que no había una mejoría significativa. Pero después que cortaron la medicación, a los 18 meses sí, lo cual eso no tiene mucho sentido. Entonces es como que hay una falla ahí en el trabajo, una falla de interpretación. No tiene mucho sentido que a los 12 meses no había una reducción significativa de la frecuencia y a los 18 meses sí, cuando ya había cortado la medicación. Entonces, la conclusión que se llega es que, si bien puede ser útil en pacientes que tienen múltiples recurrencias, el uso de valaciclovir por 12 meses, faltan más estudios como para llegar a una conclusión verdadera. El NNT. Sí, 3 a 20, si hay que tratar entre 3 y 20 pacientes para que uno se beneficie. Es mucho. Es mucho. Siguiente. Y en el caso de la neuralgia en menores de 60, explica esto un poquito. Sí, creo que lo puse en el video anterior, lo que es la neural en la anterior. Sí, tiene errores estadísticos, tampoco se puede asegurar. Es decir, el trabajo realmente no sirve demasiado. En cuanto a la vacuna, que esto ya está aprobado desde el 2023 en la Argentina, esto sí, ampliamente está demostrado que reduce las complicaciones por el herpes zóster a largo plazo y disminuye también la aparición de la neuralgia postherpética. Está aprobado para mayores de 50 años y también en inmunocomprometidos, a diferencia de vacunas anteriores que también había. Esta se puede usar en inmunocomprometidos, con 2 dosis. Siguiente. Pero bueno, una de las cosas que se empezó a ver que en pacientes que tienen reactivaciones de herpes zóster oftálmico, luego de ser vacunados, aparecen casos de reactivaciones. Entonces se intentó estudiar si verdaderamente la vacuna en qué momento darla, ¿no? Como conclusión se llega a que es preferible darla en pacientes que tienen la enfermedad inactiva. En este trabajo habían llegado a la conclusión de que aquellos que eran vacunados había un aumento significativo del riesgo de recurrencia, pero fíjense que la diferencia es 3,7 a 2,6. O sea, estadísticamente es significativo, pero clínicamente son pocos en realidad los pacientes. Por lo cual está indicada la vacunación en todo paciente con recurrencias de herpes zóster, pero hay que hacer un seguimiento estrecho de la parte oftalmológica porque puede haber exacerbaciones. Es decir, uno tiene un herpes zóster de cualquier lado, la incidencia de herpes zóster es el 8%. Hay que vacunarlos igual a un paciente, aunque tuvo un herpes zóster, darle la vacuna para el herpes zóster, teniendo cuidado ahí. Es decir, no es que te inmunizas teniendo un herpes zóster. Disminuir la severidad. ¿Cómo? Disminuir la severidad. Sí. No, pará. El éxito de la vacuna es altísimo, es cerca del 90%. Que no tenés lo que pasa es que vos tenés un herpes zóster, ya sea oftálmico o torácico. Eso no te inmuniza de tener otro episodio de herpes zóster. Por tanto, si vos tenés un herpes zóster, al paciente cuando pasa el episodio del herpes zóster hay que vacunarlo contra el herpes zóster para reducir el riesgo de que tenga otro episodio de herpes zóster. Lo que dice el doctor, que cuidado, que puede aumentar un poquito la reactivación del ojo y hay que tener cuidado en eso. Bueno, las dejo así. Buenísimo. Bárbaro la clase.